Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tertulias organizacionales con Olga les da la bienvenida. El tema de hoy va a ser los ecosistemas de emprendimiento. Y para eso tengo una gran invitada. Viene muy de cerca la acotación. Vesna Mandakovich Pizarro. Vesna, cuéntanos, ¿quién eres tú? Soy la hija de Olguita. No, soy tu hija, hay que hacer el disclosure antes de... Sí, está Ya, bien, está bien. entonces soy tu hija. Pero además, soy investigadora, soy economista y tengo un doctorado en economía y me dedico a investigar hace muchos años ya el tema de emprendimiento. Trabajo en la Universidad del Desarrollo. Además, soy directora de un par de empresas y eso es lo que hago. Soy Muy mamá bien. también y todas esas cosas. Mamá Todas esas cosas. de unos niños muy lindos. Así es. Viene de De cerca cerca también. también. Pero que la abuela lo diga es como porque la abuela es como que es desordenado. Y no Sí, son, ya. no. No, están bien. Todos un 7. Vesna, explícame un poco por qué ahora se habla de ecosistemas de emprendimiento, porque antes se hablaba ya emprender, emprendedor, emprendimiento, ahora ecosistema de Sí, así es. emprendimiento. Sí. ¿Quiere decir que son ecológicos? No. Eh, la definición tiene que ver con eso, A ver, pero es un poco como entender, uno cuando estudia, lo emprendedor es el sujeto, es el individuo que ya. emprende, ¿cierto? Y él tiene características, tú ya lo sabes porque has investigado harto de esto, ¿cierto? Pero aquí estamos Entonces tú analizando. tienes al individuo que toma la decisión de emprender, que es una decisión, ¿cierto?, que puede ser por necesidad, por oportunidad, pero ese individuo no es un Superman o una Superwoman en definitiva. ¿Ah? No Perfecto. necesariamente va a poder emprender en cualquier lugar. ¿Ya? Y ahí viene un poco el tema del contexto o el lugar donde uno emprende. ¿Ya? Que desde el punto de vista de la sociología se habla del lugar, del place, dicen los gringos, Ya. que es mucho más complejo que un lugar geográfico determinado, sino que tiene que ver con las características que tiene, por ejemplo, la cultura que hay, las instituciones formales y las instituciones informales también. Oye, Entonces es un poco el foco, claro, al principio las investigaciones se basaban mucho en emprende, no emprende, la que persona. sé eso, no sé, es emprendedor, se puede enseñar esto, y después uno empieza a ver, bueno, hay una aglomeración de emprendedores en algunos lugares, con algunas características, como emprendimientos tecnológicos, emprendimientos de alto impacto. ¿Y qué es lo que hay detrás de eso? ¿Es solo que esta persona está en ese lugar? Hay ¿O un tiene que ver con ambiente. el lugar donde está? Y O ahí se sea, empieza a hablar del ecosistema, porque no es solamente un factor, sino que son muchos factores que inciden en que un individuo, estamos pensando, tenga una probabilidad de emprender. ¿Ya? a ver, entonces cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, Silicon Valley, es Claro. porque hay un ambiente Totalmente, o sea, emprendedor, o sea que, hay una frase muy buena ¿ya? de un autor que dice, bueno, efectivamente, uno hablaba de los emprendimientos, ¿cierto? Estos Silicon Valley, uno hablaba de estos Sí, emprendedores que partían emprendiendo en un garage. ¿Ah? claro. Entonces, este emprendedor que partía en un garage emprendiendo y que llegaban a hacer estos emprendimientos de alto impacto, ¿cierto? Decía, punto suspensivo, pero que lo hicieron porque estaban a 2 cuadras de Stanford. ¿Te Ah, fijas? O sea, ya, estaban en un entorno, en un estaban en un entorno. ecosistema que era emprendedor y que fomentaba el emprendimiento. Ahora, la pregunta es, y lo que hicieron muchos países y muchos gobiernos, y muchos empezaron, bueno, entonces si ya lo hicieron, copiémoslo. ¿Y cómo andamos por casa? Y no es copy-paste la cosa. No. ¿Ya? Ese es el gran problema porque uno dice, bueno, lo copio, hago una cosa parecida, ¿cierto? Entonces digamos, bueno, busquemos una universidad, base científica tecnológica, nos preocupamos del talento, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, tenemos talento, traemos gente que quiera financiamiento, pero no necesariamente esto va a flotar en cualquier lado. ¿Ya? Y hay muchos casos de fracaso en esto, que se ha inyectado muchos recursos y que no ha funcionado. También está O el sea, caso de Israel, por ejemplo, que también fue un ecosistema de aprendimiento, pero hay una cosa que es de base, que tiene que ver con la cultura, con las instituciones informales sobre todo, con cómo te relacionas. ¿Hay confianza o no hay confianza? Eso es distinto en Chile a como es en Estados Unidos. Es distinto en Santiago a como es en Concepción. Entonces, los ecosistemas cada vez más son más localizados en un lugar en particular, ¿ya? Porque tiene características propias, ¿te fijas? Entonces, es muy interesante porque no es que, o sea, esto uno dice, bueno, es una moda, ahora se habla de ecosistemas. no, no es No, no así. es así, es algo que se estudia, se escribe en torno a estos temas,
Yo vengo llegando de Dinamarca, una conferencia donde se hablaba del tema, el tema era ecosistemas de emprendimiento y la pregunta era, ¿cómo lo hacemos más inclusivos? Era como inclusive o exclusive, como que son exclusivos para algunos o pueden ser inclusivos. Y en ese contexto, estoy hablando mucho yo, pero me Sí, callo porque tú eres la no, entrevistadora. no, sí. No, ibas embalada, Sí, pero, pero me pero, dedicará. pero te estás pasando por el otro lado Sí, todavía. Vamos primero dale. a acotar. Ujú. A ver, yo te diría, te puedo hacer la pregunta de Chile genera ciudades de ecosistema, porque pensando en Puerto Vara, se me imagina que ahí sí hubo como un núcleo donde las personas emprendían una calidad de vida similar. O sea, Concepción también es un ejemplo. No sé si es Mira, posible en otros lugares. habitualmente están asociados a que estén vinculados a un entorno universitario, Ya, ya que hay alguna universidad cercana o próxima. Eso es lo que ya. se ha visto. ¿Por qué? Check. Porque ahí se genera conocimiento, ahí tú tienes eh, tienes ciertas características, tienes capital humano ¿No? más Además, avanzado, tecnología. pero no necesariamente tiene que ser tecnológico, porque uno piensa como el spin-off que sale de la universidad, pero de repente necesitas talento. Por ejemplo, hay un componente muy importante del ecosistema, que es todo lo que hay de apoyo al emprendedor, ¿ya? Por ejemplo, abogados, por ejemplo, contadores. ¿Ah? Ya, Porque es talento asociado a la actividad emprendedora. ¿Sí? ya. No necesariamente O sea, todo lo que uno requiere como para partir, claro, pero y para no crecer, parto solo, claro, sino que además necesito el ambiente, el espacio para crecer. ya. Las Ya. redes, Ay, eso es fundamental en todas partes, pues. ya, las redes, y por eso hay un autor que se llama Stam, que hace como este modelo de ecosistemas de emprendimiento, y dice que al final el ecosistema de emprendimiento, como el resultado final, es un emprendimiento de alto impacto, que genera valor agregado, ¿ya? Claro, Pero dice que esto, ¿por qué es ecosistema? Porque en el ecosistema hay interdependencia entre los distintos actores, por eso se habla de un ecosistema, ¿ya? ya. Y el emprendedor es el principal componente de este ecosistema. Entonces, si tú tienes un ecosistema donde se piensa que es una función de producción, ¿cierto? Que uno mete algo, sale un emprendedor, check, mete otro, sale, Ya. check. Ah, eso no es un ecosistema. El No, ecosistema es que ese emprendedor retroalimenta el sistema. Entonces, por ejemplo, tú tienes los mentores, tienes el tema del role model, ¿ah? Como, perfecto. si tú tienes gente que retribuye, que hacen redes, que apoyan a otros, que hacen mentoría, que después cuando ya tienen suficiente capital, entonces dicen, bueno, yo voy a financiar a otros emprendedores. Esa lógica, las La dinámica que universidades, se va los dando alumni, eso pasa en otros países y aquí está está pasando, empezando. pero claro, entonces hay distintos niveles de madurez de los ecosistemas, ¿ya? Ya. Eh, Oye, entonces no nos basta con tener, a ver, una universidad. Después al lado pongámosle uno, porque se pensaba si se trae una empresa internacional tecnológica. claro, Ya, no basta eso. no, pero basta. Basta que, o sea, primero tenemos que ver que aquí se generen y que sigan autoalimentándose Así entre es. ellos. Pero eso está mucho más dado, se ve más fácil de proyectar en las generaciones actuales que trabajan más como coordinado en red y que tienen más confianza en otros. Así es, y por eso hay como una cultura pro emprendimiento. En Chile, esto de el emprendimiento como concepto es bien nuevo. Ah, o sea, cuando yo estaba en la universidad, que no hace tanto tiempo, no hablábamos de emprendimiento todavía. Uno veía empresarios, hablabas de la actividad Emprendedora, empresarial, claro, claro. había algunos que hablaban de emprendimiento, pero no era lo que se Algunas enseñara. profes hablaban de Algunas profes hablaban de esas emprendimiento. cosas, pero no había, ¿cierto? No era o sea, tú preguntas qué quieres ser cuando salgas de No, la no, no, no universidad, era, no era deseable todavía ser no era una emprendedor. opción de carrera deseable. Ahora más del 70% de las personas dicen que quieren ser emprendedores. Entonces, ese es un Pero cambio ya, importante. y cambió también porque antes se veía que en las escuelas de negocio, pero en las escuelas de arte, en las escuelas de diseño sobre todo, en las escuelas de leyes, apoyar al emprendimiento, o sea, como que se ve ese entorno o necesitas universidades o centros de formación que estén todos bajo el mismo foco.
No necesariamente, porque puede haber especialización, ¿te fijas? O sea, no necesitas que todos sean emprendedores. No, 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 nosotros pero me refiero necesitamos, a que se entienda el sí, que se rol. entienda claro. Y por eso el concepto está legitimizado en la sociedad y Chile es un país bien único en ese sentido. Y además el rol que ha cumplido la Corfo, por ejemplo, ha sido muy relevante también. Startup Chile, el año del emprendimiento, esto fue en 2010, el año de la innovación, y ahí empezó esto como a democratizarse un poco más el concepto, y también, por ejemplo, o sea, tan básico como que en el Festival de Viña nosotros empezamos a revisar dónde se empezó a acuñar el concepto y lo veíamos a través del tiempo y ya lo usaban en los chistes, lo usaban hablaban era como Claro. que ya sabía, ya, Emprende la tele, emprende la, ya la empezó, broma. esto empezó como ¿cierto? A impregnarse un poco más en la cultura. Entonces, efectivamente, el tema del fracaso, el temor al fracaso, el castigo que tenía el fracaso. ¿Ah? Entonces, pero hay cosas que tú mencionabas en tu pregunta que yo creo que son la clave de hacia dónde debe ir un ecosistema de emprendimiento, cómo hacerlo más inclusivo. ¿Por qué? Porque hay una cultura emprendedora y hay muchos que la miran desde fuera y dicen, por ejemplo, gente de más edad. Pues me encantaría emprender, tengo la ¿A qué te experiencia, refieres? tengo el conocimiento, tengo... Sí, pero pero ¿cómo? Anda a una reunión de uno de estos grupos de emprendedores, estos de network, todo en inglés, todo esto, primero en inglés todo, ya, entonces la network, el capital fit, no sé qué. Entonces, llega y choca culturalmente. claro. El lenguaje es distinto y de repente los conceptos son los mismos, pero el lenguaje es distinto, la forma en que tú enfrentas, por ejemplo, ahora a alguien que está financiando un proyecto, un capitalista de riesgo, es distinto, un capital ángel es distinto. Entonces, chocas, rebotas con este ecosistema. ¿Okay? Entonces, ese perfil que decías tú de gente más joven, altamente, con alto capital humano, claro, pero ¿qué porcentaje de la población tiene esas características? Entonces hay que atraer a los mayores también. Porque ¿Y tienen cómo mucho atraemos a los talento, mayores? tienen mucho talento. ¿Cómo se puede atraer a los mayores? Eh, O a otros, no sé. bueno, nosotros tenemos un proyecto ahora, ¿Cuál es tu nos proyecto? ganamos un proyecto importante donde vamos a estudiar cómo ecosistemas de emprendimiento pueden vincularse con otros, como dicen en la literatura, y estos otros son todos casi. ¿Ah? Con todos los demás que no son O emprendedores sea, jóvenes. claro, la literatura hay harto decir, bueno, hemos estudiado mucho al emprendedor, pero al 1% o al 5%, y el resto, que es el resto del mundo, o sea, no solamente el de Silicon Valley, el de Israel, ¿qué pasa con el resto? Con el de Boston, ¿qué pasa con el resto? Entonces, ha estudiado eso y cómo se generan estos ecosistemas que son más inclusivos porque hacen más rico. Mientras más diversidad hay, tú sabes mucho de eso, más rico es el ecosistema. Partió con mujeres. Esos eran los otros. Ahora ya se ha cambiado un poco más, ¿cierto? Cambiado en el sentido de que se han incorporado más al ecosistema y estamos buscando ahora, bueno, ¿qué otros quedan fuera? Y hay dos cambios demográficos importantísimos en Chile. Uno es el crecimiento de la población adulta. Claro. ¿No? Crecimos, Crecieron, están sanos, sí. ¿cierto? Tienen Estamos muchas más trabajando. experiencias, están trabajando. Y además necesitan ingresos, porque también, ¿cierto? Claro. Entonces, me dice, bueno, ese es un choque demográfico importante. ¿Y por qué un choque? Eso ya pasaron. Dice, bueno, porque hay países como Francia que se demoraron 400 años en tener un volumen importante de población adulta. Hay un porcentaje, ¿cierto? Ya. Eh, Inglaterra se demoró en ese mismo porcentaje 200 años. Estoy aproximando, no me acuerdo mucho el número, pero era como así. Chile van a ser 75 años. Nada. Entonces el shock demográfico es muy fuerte para una economía tan chica. Entonces, ¿cómo absorbemos esa capacidad? No es una visión utilitarista. Esto ganan los dos. Esto No, ganan lógico, todos. lógico. Y los migrantes. Las migraciones. Las migraciones pasan en todo el mundo, pero el cuarto país con mayor migración como porcentaje de la población es Chile. Estamos un poco eso, porque también son muchos de Venezuela, entonces también el primero es tu Colombia, ahora. Pero Claro. entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? O cómo ¿Cómo se aprovechas ese incorpora, capital humano? cómo se incorpora el capital humano que viene de afuera Así es, para el beneficio de lo que de se todos. requiere del ecosistema de Así todo el es. país. La experiencia que tienen, el conocimiento que tienen. Entonces, ¿cómo logras encontrar estos canales para que pueda darse nosotros hablamos de un florecimiento de las personas a través del emprendimiento? ¿Y ¿Ah? tú confías en que
el emprendimiento tiene que nacer en ecosistemas, o sea, para que sea así Sí, como a futuro, o es conveniente enseñar emprendimiento te de entiendo. forma más atomizada, o Así sea, es. más... Lo que pasa es que yo creo que lo que estás pensando tú un poco en la lógica de los clústeres que eran, que era Claro, como vamos a dedicarnos vamos a invertir y vamos a poner todos los recursos o vamos a poner mucho más foco en la industria del salmón. Vamos a exacto. poner mucho, que es un poco lo que había Eso, hasta el Puerto claro. Vara. Vamos a poner, ya, esa lógica acá en el ecosistema es un poco distinto. Uno no habla de la industria en particular. Uno lo que sí busca es que haya componentes de innovación, pero que sean transversales a cualquier industria. O Entonces, sea, ambiente. tú no estás escogiendo al sector que quieres que sea. Ahora, Ya, sí hay tendencias un poco que tienen que ver con bueno, política, que tú, o sea, como que uno dice, bueno, más o menos, ¿ah? Elijo más o elijo menos. Somos un país que tampoco somos buenos en hacer todo, entonces hay un tema de ventajas comparativas, ¿cierto? Somos mejores en algunas cosas que en otras, ¿ah? Pero efectivamente esto es mucho más transversal. Es que haya un entorno donde sea amigable y amistoso emprender y que se creen muchos negocios, que crezcan estos negocios, no quedarnos no, no quedarse ahí, con muchos que, chiquititos, no, chiquititos, no no, tenemos sirve. que crecer para generar valor para todos, y se tienen que destruir también algunos. No, bueno, se van a destruir algunos, porque Es que, la competencia va a comenzar. claro, pero no seguir inyectando, y ahí está como que seguimos inyectando estos apoyos, estas políticas públicas por emprendimiento, financiamiento, y tiene gente que vive eternamente del fondo, del fondo, del fondo, del fondo, ¿ah? Y que Sí. nunca están vendiendo, por ejemplo. Entonces yo a los alumnos les digo, tienen que vender. No podemos estar preocupados de que, entonces Ay, que nos queda, se generan esas dinámicas, pero nosotros creemos que mientras más, esto es como un embudo, no todos, no todos van a lograr el éxito en su emprendimiento en particular. bueno, Vesna, oye, te agradezco montones, ¿ya? Y de verdad, es muy rico primera vez que hacemos esto juntas, Sí, pero, pero vamos a seguir conversando el tema porque me interesa muchísimo y me abriste otra área de preguntas, de un montón de preguntas. Eh, los invito a seguir en YouTube y en Spotify, Tertulias Organizacionales con Olga. Gracias, Berna, por de la nada, muchas gracias por la invitación. Un honor haber estado conversando contigo. linda.